20, donde se hizo la lectura de la palabra de Dios. Les mandamos un saludo a aquellos que se conectan. De pronto decía, pues ¿quién nadie se conecta Jorge nada más. Está uno conectado y es Jorge quien está transmitiendo. Y en la semana tuvimos una reunión y un hermano que no está aquí en la iglesia, no se congrega con nosotros. De pronto me dice, pastor, esos estudiantes, ¿cómo son, verdad? Eso de que le preguntó a un estudiante si les habían celebrado, dice, no, nada más me hicieron una kermés. ¿Qué querías, no? Digo, una fiesta como de 15 años, algo. Dije, sí vio el sermón, el hermano. Sí lo vio. Le mandamos un saludo bien grande a nuestro hermano. Sí, estamos en Hechos capítulo 20, hermanos, versículo 17. Miren, este pasaje es un pasaje muy importante en el ministerio del apóstol Pablo, porque algunos biblistas, algunos pastores lo consideran como su testamento ministerial, podemos decirlo así, su testamento pastoral. En este pasaje, Hechos capítulo 20, del 17 en adelante, el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos de Éfeso. ¿Sí? Él llega a Mileto, que está como a 50 kilómetros más o menos de Éfeso, y manda a llamar a los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos, hermanos? Son los líderes de la iglesia, ¿sí? Hay que quitar un mito también bien grande que a veces los bautistas tenemos. Pensamos que las iglesias en el siglo I tenían la misma configuración de liderazgo que tienen las iglesias bautistas, tienen al pastor y demás. No era así. En realidad había diferentes maneras, diferentes tipos de liderazgos, y quizás el primer liderazgo se basaba en ancianos. ¿Quiénes eran estos ancianos? Sí, eran principalmente personas ya de una edad adulta, pero recordemos que en esta cultura la edad adulta era sinónimo de sabiduría, era sinónimo de prudencia. Hermanos, aquellos que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, debemos reconocer que este mundo está empujando no solo a los adolescentes, no solo a los niños, sino también a nosotros que estamos creciendo, a cada vez ser más imprudentes. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Los ancianos deben ser personas sensatas, sabias, prudentes, temerosas de Dios. Y ellos eran los que estaban al frente de la iglesia, eran los líderes de la iglesia. Así que podemos decir que este discurso que el apóstol Pablo les da, que básicamente entra en lo que se conoce como los discursos de despedida. Ustedes pueden encontrar diferentes discursos de despedida a lo largo de la Biblia. Si a ustedes, a los que les gusta y les interesa estudiar la palabra de Dios de diferentes maneras, estudie estos discursos de despedida, ¿no? Jacobo, por ejemplo, se despide de sus hijos, ¿sí? Moisés también se despide, Samuel también se despide, Jesús en Juan capítulo 3 en adelante se despide de sus discípulos. Siempre hay este discurso con la gente que es importante. Ahora, como les decía, mis hermanos, este pasaje principalmente cuando se comparte para el liderazgo de la iglesia, se comparte para pastores. Es un pasaje que nos muestra mucho acerca de cómo debemos actuar como ministros, como servidores, como líderes dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero, hermanos, debemos entender que aunque este discurso es para los ancianos, en realidad refleja las cosas que son importantes en el corazón de Pablo y por lo mismo del corazón de Dios, porque es el Espíritu Santo quien está inspirando al apóstol Pablo. Así que vamos a hablar de algunas cosas que son muy importantes dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia, no me refiero a actividades dentro de la iglesia, sino en el corazón de todos nosotros. Son cosas que deberíamos procurar. Voy a tratar de ir rápido, hermanos. Allá en Conexión Eterna les cumplí. Les dije, hermanos, va a tardar media hora. Me tardé 37 minutos. Dije, órale. Dije, ¿a poco no les va a poder cumplir aquí a los de Venecia? También les voy a cumplir, hermanos. Así que 1 hora exacta, no es cierto. No es cierto. Media hora máximo, hermanos. Pero vamos a ir muy rápido. Vamos a ver 6 cosas que en verdad importan en la iglesia, mis hermanos. Ahora, quizás no te las aprendas. Si estás tomando notas, pues qué bueno que tomas notas. Si no tomas nota, quizás no te aprendas las 6. Pero yo te voy a pedir un favor. Y lo voy a preguntar terminando, así como que, a ver tú, escoge al menos una. Escoge al menos una que te diga, Señor, creo que esto lo tengo que trabajar en mi corazón. Esto lo tengo que trabajar
en mi corazón. Ya, estamos en Hechos capítulo 20, ¿verdad? Versículo 17. Dice, desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Una cosa importante dentro de la iglesia, hermanos, el liderazgo dentro de la iglesia se legitima a través del carácter, no de la posición, a través del carácter. Y hay un elemento que es muy importante, dice el que comienza el apóstol Pablo. Dice, me he conducido ¿con qué? Con humildad. ¿Cuánto hemos hablado de humildad, hermanos? En la iglesia siempre hablamos de humildad. Lo hemos dicho N veces. La humildad no es un valor que se aprecie mucho en el mundo. Actualmente ya no. Y hablamos mucho de la humildad. Tristemente nos pasa lo mismo que el amor. Una y otra vez hablamos del amor y no nos amamos. Hablamos de humildad y nos falta humildad. Es un elemento esencial del liderazgo ser humildes. Recordemos, hermanos, que en la palabra de Dios Jesucristo pone las cosas al revés y dice, si alguien quiere ser el mayor, si alguien quiere ser el más importante, tiene que servir a los demás, tiene que ser humilde para con los demás. ¿Sí? Estamos teniendo algunas charlas de liderazgo. ¿Se acuerdan de las leyes que hemos visto? La ley del tope y la ley del impulso. ¿Se acuerdan? Ya se me olvidó, ¿verdad? A ver, la ley del tope, ¿qué decía? Nuestro hermano Luis Mundo nos dio en estas talleres. La ley del tope, más o menos que se acuerdan. Dice, hay topes que tú tienes que te impiden crecer. Necesitas quitar esos topes para poder avanzar. Pueden ser temores, pueden ser malos hábitos, pueden ser relaciones, pueden ser diferentes tipos de cosas que te impiden crecer. Si tú no detectas esto que te está estorbando y no lo quitas, no vas a poder avanzar en el liderazgo. La ley del tope. Vas a llegar tan alto como tus topes te lo permitan hacer, te lo permitan llegar. Y la ley del impulso, esta está más fresco, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos? La ley del impulso. Se les olvidó también, ¿verdad? El ánimo, la enjundia, la fuerza que le pongas a las cosas, si realmente lo haces con este interés, con esta fuerza, con este ánimo, tú vas a poder avanzar, pero necesitas hacerlo de esta manera. Y ciertamente son leyes valiosas, hermanos, pero en la palabra de Dios hay una ley todavía más valiosa: servir con humildad. Servir con humildad. Y dice el apóstol Pablo, y servir con lágrimas. Esto es interesante. El apóstol Pablo dice servir con lágrimas. ¿Por qué será esto, mis hermanos? A mí me recuerda lo que él mismo escribe en la carta a los Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Ser empático con los que sufren. Ser empático con los que se alegran también, gozarse también con ellos. ¿Y qué más dice el apóstol Pablo? Dice, y he perseverado, ¿verdad? Dice, y he perseverado, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. A pesar de la adversidad, hermanos, él perseveraba, él permanecía firme. Así que, mi hermano, tu liderazgo dentro de la iglesia, va a estar determinado por tu carácter. Por tu carácter. Y mira, cuando hablo de liderazgo, ahorita no estás pensando en, bueno, voy a estar al frente de un ministerio. Eso es parte. Y para todos aquellos que están coordinando, sirviendo en un ministerio, debemos entender esto. Necesitamos eso. Necesitamos humildad. Necesitamos estar dispuestos a perseverar. Necesitamos estar dispuestos a ser empáticos con la gente con la cual estamos acompañando, la gente que estamos acompañando. Pero esto no solo es para quienes están en un liderazgo formal, digámoslo así, en un liderazgo institucional. Te lo pongo de esta manera. Si tú quieres impactar la vida de tus hermanos, si tú quieres ser reconocido por tus hermanos como alguien valioso, necesitas trabajar en tu carácter. Porque mira, si eres una persona soberbia, no importa el poder económico, social o la presencia física que tú tengas, la iglesia no te va a respetar.
Perdóname, hermano, pero así es. Si no eres empático y solo te preocupas por ti, yo te voy a decir una cosa, te vas a amargar terriblemente. Te vas a amargar terriblemente. Porque siempre vas a estar deseando que los demás hubieran hecho esto por mí, y nadie te va a satisfacer. Y te vas a amargar. Y te digo una cosa, te lo digo con todo cariño. Después no te preguntes por qué los hermanos te sacan la vuelta. Porque de verdad de pronto se preguntan, ¿por qué no me quieren? ¿Cómo que por qué no te quieren? Estás bien amargo, ¿sí? O sea, cualquier cosa es pura amargura, puros pleitos, puros conflictos. Pues es obvio que la iglesia se va a dar la vuelta. Digo, somos cristianos. Pero sí, pero no tanto, no sé, claro, somos cristianos, ¿no? Pero también, pues uno se cansa, ¿sí? Es tu carácter de servicio, de empatía, de ver tu firmeza en el Evangelio, que la iglesia va a decir, wow, qué bendición estar cerca de él, cerca de ella. Segunda cosa importante, hermanos, importa mucho lo que predicamos. Importa mucho lo que predicamos. Dice el versículo 20, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente, dice, y en las casas. Públicamente y en las casas. Versículo 21. A judíos y a griegos he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Me salto el versículo 24. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que a ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. ¿Sí? Por tanto, dice, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todo, porque sin vacilar he proclamado todo el propósito de Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? He predicado lo que se tiene que predicar. Y si te das cuenta, dice que se conviertan y que crean. La Reina Valera, si no me equivoco, dice que se arrepientan en lugar de que se conviertan. ¿Verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Sí dice que se arrepientan? ¿Sí? O sea, no tengo Biblia. No, sí dice ya. Ok. Sí, que se arrepientan y crean. Nuestra versión dice que se conviertan y crean. Es lo que nosotros predicamos. Mi hermano, necesitas saber qué es lo que estás predicando. Eso es importante. El arrepentimiento y la fe. Y el arrepentimiento, hermanos, no es que te sientas mal, que sientas feo en tu corazón. Metanoia es un cambio de actitud, un cambio de dirección. Reconocer que has caminado por el camino equivocado cuando ignoraste a Dios, haces una pausa, dices, ahora quiero caminar con Dios. Y creer, confiar en la obra de Jesucristo para salvación. Dice el apóstol Pablo, he predicado el reino de Dios. Dios está reinando. En Cristo Jesús, Dios está reinando. Y somos parte de este reino. Y dice, he compartido el evangelio de la gracia. Dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Versículo 27 dice, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? Es importante que como cristianos prediquemos el evangelio. Y te digo una cosa, eso se está perdiendo en muchas iglesias. En muchas iglesias ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de la necesidad de fe. Se está predicando un evangelio diluido, modificado. Nosotros predicamos el reino de Dios. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia. Pero es importante que tengas conciencia de qué es lo que crees, qué es lo que predicamos como cristianos. Eso importa, y el apóstol Pablo se los dice a los líderes. Yo he predicado esto. Eso es importante. Hermanos, lo tercero. Voy bien rápido, hermanos.
Voy rápido, ahora sí. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o supervisores, podríamos decirlo así, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. ¿La iglesia de quién es? De Dios. ¿Cómo la adquirió? A través de la sangre preciosa de Cristo. Pero miren, hermanos, quizás esta es la exhortación central para los líderes, pero esto aplica para toda la iglesia. Es importante la pastoral de la iglesia y dice, hay dos cosas que tienes que cuidar. Uno, tienes que cuidar de ti mismo. ¿Te das cuenta? Tienes que cuidar de ti mismo. Entre muchas otras cosas, hermanos, ¿qué diferencia a un bebé de una persona adulta? La conciencia, pues el tamaño, la alimentación, ¿sí? Pero mira, el bebé no puede cuidar de sí mismo. Necesita ser cuidado. Pero llega un momento en el que ya puede cuidar de sí mismo. ¿Verdad? ¿Verdad, varones? Amén, sí. O nos siguen cuidando, hermanos, ¿no? No, ya uno se vale por sí mismo, ¿sí? Hay una diferencia, ¿sí? No te puedes quedar como bebé toda la vida, como bebé espiritual. Si alguien se quedara como bebé físicamente hablando, uno diría, algo está mal ahí, ¿sí? Eso no es normal, ¿sí? Ver a un bebecito, hay por ahí, hay varios casos de señores ahí que parecen niños, pero que en realidad son señores, y uno los ve y dice, ay, parece un niño como de 5 años, pero en realidad ya son personas adultas, tienen un problema médico, de salud. No es normal. No es normal. Espiritualmente hablando, hermanos, no es normal que nos quedemos como bebés toda nuestra vida espiritual. Necesitamos crecer, y una característica del crecimiento es que ya puedes tener cuidado de ti mismo. Ojo, esta es una exhortación muy fuerte, insisto, para el liderazgo, para pastores o líderes. ¿Cómo vas a cuidar de otros si primero no cuidas de ti? ¿Cómo vas a pretender exhortar a otros si primero no ves lo que hay en ti? En palabras de Jesús, ¿cómo vas a sacar la paja en el ojo ajeno si primero no quitas la viga que traes en el tuyo? Primero debes tener cuidado de ti. Cuida de ti, mi hermano, por favor, cuida de ti. Nadie de la iglesia va a llegar a cancelarte el servicio de streaming si estás viendo cosas que no son buenas para tu corazón. No vamos a ir a tu casa a ponerte un programa que te bloquee la pornografía. Nosotros no lo vamos a hacer. En dado caso tendrías que hacerlo tú. Tienes que cuidar de ti mismo. Lo que ves, lo que escuchas, no vamos a estar detrás de tu hombro, ver qué es lo que scrolleas todo el tiempo. Te lo digo de esta manera, no vamos a ir a tu casa a darte una lista de las cosas que tienes que comer. Y más si padeces de alguna enfermedad, diabetes, digámoslo así. Perdóname, mi hermano, pero no te vamos a hacer el menú y te lo vamos a poner en la mesa. No podemos hacer eso. Tienes que aprender a cuidar de ti. Sé sabio, sé selectivo. ¿Qué cosas te convienen, qué cosas no? Pero no solo cuides de ti, dice Pablo. También cuida de los demás. Pastorea, le dice. Cuida de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios.
¿Te acuerdas de lo que es la pastoral de la iglesia? A veces se nos olvida. El cuidado que debemos tener unos de los otros. La pastoral no se limita al pastor, ese es un error bien grande. Decimos, la pastoral, el trabajo que hace el pastor. No se limita a lo que hace el pastor. Sí es una responsabilidad del pastor, pero en realidad la responsabilidad es que todos nosotros deberíamos cuidar de todos nosotros. De eso se trata. Estoy aquí para bendecir a mis hermanos. ¿Estoy cuidando de ellos o no? Cuida la pastoral de la iglesia. Versículos 29 a 32, cuarto, hermanos. La advertencia que nos da el apóstol Pablo. Dice, sé que después de mi partida, leo en el versículo 29, dice, entrarán en medio de ustedes, pongan atención, lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Alguien se cayó, no, espero que no. No, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Procurarán, pon atención, acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Aquellos que estamos estudiando la carta a los Gálatas nos cobra sentido. Dice el apóstol Pablo con lágrimas. Y es que el corazón de Pablo estaba roto al ver lo que estaba pasando con las iglesias de Galacia. Habían entrado personas que estaban modificando el evangelio y la iglesia lo estaba creyendo. Lo estaban siguiendo. Y a Pablo eso le podía mucho, a Pablo eso le dolía. No solo por el esfuerzo que él había hecho, sino porque él dice, es que ustedes están desobedeciendo el evangelio. Están cambiando el evangelio. Y se atreve a decir, si aún un ángel viene y predica un evangelio diferente, que sea anatema, que sea maldito. Es importante, hermanos, cuidar la sanidad y la unidad de la iglesia. Dice, porque vendrán lobos feroces a querer destruir la palabra de Dios. ¿O tú crees que Satanás está como que en el reposet viendo Netflix ahorita? No. Está trabajando durísimo. Bien duro, hermanos. Bien duro. Para destruir al pueblo de Dios. Por supuesto. Así que, mi hermano, tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar la iglesia de falsos maestros. Mira, en la carta a los Gálatas viene descripción de ellos, en la carta de Judas, en la segunda carta de Pedro principalmente, ¿sí? En las cartas pastorales también se habla acerca de ellos, en las cartas a Timoteo, en la carta a Tito, se habla sobre estos falsos maestros. Pero mira, rápidamente te digo algunas características de estos falsos maestros. Modifican el evangelio de la gracia. Modifican el evangelio de la gracia. Buscan su propio beneficio personal. Buscan dividir a la iglesia. No solo llevan una conducta reprobable, sino que animan a todos los demás a tener esa misma conducta reprobable. Se presentan como creyentes auténticos, pero sus obras no reflejan que sean creyentes auténticos. Y por supuesto rechazan toda autoridad que no sea ellos mismos. Ellos mismos se ponen como autoridad. Hay que tener cuidado, hermanos, con los falsos maestros que pueden llegar, mis hermanos. Otra cosa importante, hermanos, la quinta cosa importante. Vuelvo a leer el versículo 24. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesucristo, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia. Quinta cosa que es importante recordar, hermanos, ser fieles a la misión de Dios. Ser fieles a la misión de Dios.
¿Qué hemos sembrado en la vida de los demás? ¿Qué hemos dejado en la vida de los demás? ¿Vamos a trabajar para el Señor? ¿O qué, hermanos? Repito, dice el apóstol Pablo, mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Y una cosa, hermanos, a veces como cristianos cometemos el error de evaluar nuestra vida cristiana con base en los resultados visibles y no con base en la fidelidad a Dios. Tenemos que entender, hermanos, que se trata de ser fieles a Dios. Una mala noticia, hermanos. A lo mejor ya lo sabían, pero por si acaso. Un día todos los que estamos aquí nos vamos a morir. A menos que Cristo venga antes, ¿verdad? Pero un día todos nos vamos a morir. ¿Sí? Y una vez más, la pregunta va a ser, ¿qué es lo que vamos a dejar en el corazón de los demás? Apenas he escuchado una conferencia sobre tanatología precisamente y decía, es importante ayudar a la persona que se queda a escoger qué es lo que va a recordar de la persona que muere. Y en este caso específico hablaba de la muerte del padre, cuando muere papá. ¿Sí? Y decía esta persona, pues yo recuerdo que mi papá siempre tenía detalles para conmigo. Me daba un regalito, me daba algunas cositas, ¿sí? Tenía detalles preciosos para conmigo. Tristemente, si tú le preguntas, decía ella, a mi hermana va a decir, mi papá nos abandonó, mi papá se fue a vivir, es mexicana, mi papá se fue a vivir a España, muy de vez en cuando se ponía en contacto con nosotros, y decía esta persona, y era verdad, porque en realidad pasó así. Pero yo he decidido, decía ella, quedarme con las cosas bellas. Mientras que mi hermana ha decidido quedarse con todo el paquete de las cosas feas. Te digo una cosa, mi hermano, no todas las personas tienen la sabiduría de la primera persona. En realidad, la mayoría de las personas actuamos como la segunda. Lo importante aquí, mi hermano, es que yo te animo a que de entre las cosas buenas que tú puedas dejar en la vida de otros, que los otros digan, fue una persona fiel a Dios. Fue una persona que amaba a Dios, que lo servía. Y quizás aquellas personas que están a tu alrededor no van a compartir tu fe, pero que pudieran decir algo que valoro, es que era una persona fiel. Tenía sus convicciones. Amaba a Dios. Y lo último, mis hermanos, cosa importante que tenemos que rescatar como iglesia. Versículo 32 en adelante. Ahora los encomiendo, a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Interesante, porque estas palabras de Jesús no aparecen en los evangelios. En ninguna parte de los evangelios aparecen estas palabras. Y entonces hay dos teorías con respecto a de dónde se lo sacó Pablo. Una es que dicen, es que Cristo se lo reveló directamente a él. Esa es una opción.
Sin embargo, por la manera en cómo les dice, ¿sí? Recordando las palabras del Señor Jesús, parece que los demás también lo saben. La segunda teoría es que esta era un dicho de Jesús que permaneció corriendo a lo largo de las iglesias sin estar insertado dentro de los evangelios. Entre paréntesis, hermanos, dato exegético. Eso pasó en los primeros siglos del cristianismo. Se han descubierto pequeños papiros que solo tienen pequeñas porciones de la palabra de Dios y que, por su naturaleza, se ve que no pertenecían a un manuscrito más grande, sino eran pequeños pasajes que se escribían y se compartían. Así funcionó la transmisión de la palabra de Dios. Y muy probablemente esta frase de Jesús fue uno de estos pequeños papiros que se copiaron y que se transmitieron a lo largo de la iglesia. Que alguno de los apóstoles dijo, esto lo enseñó Jesús, hay más bendición en dar, o más dicha en dar, que recibir. Algo fundamental, hermanos, es la generosidad. Es la generosidad, hermanos. Como cristianos deberíamos aprender a dar. Yo sé que los tiempos están difíciles. Sé que de pronto la economía aprieta y aprieta fuerte. Pero seamos sinceros, hermanos. A veces gastamos más en cosas que no son tan necesarias. ¿A poco de verdad necesitas el celular Ultra Plus? ¿No? ¿A poco necesitas el celular este que se abre y que el Flip, ¿no? Se llama, de Samsung? ¿De verdad lo necesitas? Porque mira, si lo necesitas, tengo una buena noticia. Nos donaron uno. Nos donaron uno para que ya sea que lo vendamos o que lo sorteemos para obtener recursos para apoyar a nuestros estudiantes. Así que si tú lo quieres, ve apartando tu boleto, ¿no? Si en verdad lo necesitas, ¿sí? O si tienes el dinero suficiente, ¿no? Honestamente no sé ni en cuánto salen esos. Ustedes que saben de celulares, hermanos. Yo siempre presumo, el mío me salió en 2,300 pesos. Hermanos, de pronto gastamos en cosas que no necesitamos. De verdad, una de las cosas que hace el mercado es convertir o pretender convertir el deseo en necesidad. De tal manera que ya no sabemos distinguir entre uno o lo otro. ¿A poco necesitas esos tenis de 17,000 pesos? ¿De verdad los necesitas? No es cierto, no los necesitas. El mercado te está seduciendo para que ese deseo tú lo veas como necesidad, pero en realidad no es una necesidad, es un deseo. Como cristianos deberíamos ser generosos para la obra. Nuestro hermano Noé compartió con nosotros unas palabras preciosas. No quiero redundar más en eso. Aprender a dar. Y que Dios nos dé la sabiduría como iglesia para usarlo bien. Para tener ese recurso. Son cosas importantes, hermanos. No sé con cuál de las 6 te vas a quedar. Ya voy a empezar a preguntar. A ver. ¿Verdad? Ya así como que van a pensar. Si no te aprendiste las 6, no creo que te lo hayas aprendido. Al menos recógelo. Llévatela en tu corazón. Llévatela en tu corazón. Te las recuerdo, mi hermano. El liderazgo se verifica o se legitima por el carácter. La segunda, tienes que tener claro
lo que predicamos del Evangelio, de la gracia. Lo tercero, debes tener una correcta pastoral. Cuida de ti y cuida de los otros. La cuarta, cuidado con los falsos maestros. Y eso sobre todo abundan en internet, hermanos. ¿Sí? Quizás no entran físicamente aquí, pero entran a tu casa, entran a tu celular, entran a tu sala a través de las redes sociales. Ten cuidado con los falsos maestros, ¿no? No me digas que ya les andas depositando dinero, ¿no? Porque los hay, de verdad, ¿sí? Órale, $10 y el milagro, y pones la mano en la pantalla para que sane tu familia. Híjole, y caen los hermanos, tristemente, ¿no? Caen. Sí, sí. ¿Se acuerdan que les dije que una vez me tocó estar en un call center de esos? ¿No? ¿Sí? En la comunidad teológica donde yo estudié, rentaban el espacio y entonces tenían oficinas y empezaron llegaban durante 15 días, hasta hacíamos burla ahí los estudiantes, ¿verdad? Ahora ya nos corrieron de aquí y llegaban y montaban un call center, las llamadas, y eran estos de enlace, ¿sí? Y ahí era donde llamaban para sus, ¿no? ¿Sí? Y algo que me impactó es que el primer día que montaron, llegó el hermano en su camionetota BMW, que era BMW, yo me acuerdo, porque dijimos, ya llegó el hermano BMW, ¿sí? Llegó el hermano en su camioneta, bien trajeado, era un pastor, ¿sí? Y empezó a decir, no, sí, el Señor ha respondido a las peticiones. Todavía no se levantaban las peticiones. Todavía no se levantaban las peticiones, pero el hermano ya estaba grabando que el Señor había respondido a las peticiones. Es decir, grababan antes y ya después pasaban el video con que no, sí, el Señor respondió. Dije, qué farsa, todos nos quedamos así como, porque estábamos sentados viendo cómo grababan. ¡Qué farsa! Actuando por fe. Actuando por fe. Hermanos, tengan cuidado. Tengan cuidado. La fidelidad a la misión, mis hermanos, y la generosidad son cosas importantes. Puestos de pie, hermanos, vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta enseñanza que puede ser extensa, puede ser dura, Dios, pero que tú nos enseñas las cosas que son importantes. Señor, que no olvidemos que importa más el carácter que el cargo que pudiera tener dentro de la iglesia, Señor. Que no olvides, Señor, que importa más la humildad, que importa más la humildad que el reconocimiento que los demás pudieran darnos, Señor. Dios, que no olvidemos como iglesia que importa más la fidelidad al Evangelio que la popularidad o el ser viral en las redes sociales, Señor. Que no olvidemos, Señor, que importa mucho cuidar del cuerpo de Cristo. Que importa cuidar de nosotros y cuidar a nuestros hermanos. Recuérdanos, Señor, que importa mucho el estar atentos a los falsos maestros que quieren seducirnos, que quieren desviarnos del Evangelio. Que importa ser generosos y que te agrada, Señor, y que hay más dicha y más alegría en dar que en recibir, Padre. Así con los ojos cerrados, mi hermano, yo te pregunto, cuando nuestra vida aquí llegue a su fin una vez más, cuando los otros miren lo que dejamos, ¿qué es lo que van a encontrar? Alguien que fue humilde, alguien que sirvió al Señor, alguien que con sus hechos mostró que conocía a Dios y lo amaba y lo seguía. Alguien que sabía dar, que sabía desprenderse para dar al necesitado y a la obra del Señor.
Mira, mi hermano, el apóstol Pablo se estaba despidiendo de sus hermanos porque se le había revelado que ya nunca más los iba a volver a ver en esta tierra. Y al final del capítulo todos oran, se abrazan y lloran porque se están despidiendo. Cuando alguien se despide de esa manera, no va a hablar de cosas superfluas, va a hablar de cosas importantes. Y todas estas cosas importan. Yo te animo, mi hermano, a que lo atesores en tu corazón y que esta palabra fructifique en tu vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das, dice tu misma palabra, tu espíritu y tu gracia para poder fructificar. Bendice la vida de esta iglesia y bendice la vida, Señor, de todos aquellos que hoy no pueden estar aquí. Tú anímalos, tú sosténlos, tú bendícelos. Gracias por los que pudieron hoy estar aquí. Te pido que les des una gran bendición, que los acompañes. En tus manos dejo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.